Hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí platicando sobre algo importante que es la palabra de Dios. Es muy necesario. Recuerde, hermano, que parte de las cosas en las que usted tiene que reflexionar, lo mismo que yo, hermano, es obviamente la faceta de hogar. Y fíjese, hermano, que una de las cosas que encontramos en la Biblia y que, mire, a veces lamentable es la condición de alguien, pero no reconoce que Dios le ha dado bendición. Y de eso le quiero comentar yo un poquito, porque mire, el título por eso es Casa con bendición. ¿Qué es lo que ocurre en algún momento? Hay gente que no está satisfecha con lo que Dios le ha dado, y no debería ser así, debería estar muy, muy contenta precisamente por lo que Dios va haciendo. Pero déjeme, mire, cuando usted lo ve, recuerde que hay dos opciones. Por ejemplo, vino un hombre, ¿se recuerda usted el que robó? Cuando dijeron en Jericó, nadie puede tomar nada, todos los metales son para el Señor, todo lo demás, destrucción, a quemarlo. Entonces vino aquel hombre llamado Acán, y ¿qué dice? Cuando vio manto babilónico, cuando vio el oro, cuando vio la plata, él dice, lo codició, lo tomó y lo llevó a su casa. Entonces, ¿qué ocurrió con él? Bueno, pues él empezó aparentemente bien porque tenía ya recursos, estaba mejor que otros, dijo él. Sí, pero hubo un problema. Eso abrió la puerta para la derrota de Israel y perdieron la siguiente batalla. Y Dios le dijo a Josué, ¿sabes qué? Hay pecado en el campamento. Y como hay pecado, nunca van a poder vencer a los enemigos. Ahora hay que ordenar esto. Total que, usted recuerda, empezaron a congregar a todo Israel. Y dijeron, tribu 1, 2, 3, 4, 10. Nada, 11, no. La 12, Judá, ahí está. Muy bien, ahora empecemos por familia, por ahí poco a poco, de último agarraron donde estaba Acán, aquí está, y le dijeron, da gloria a Dios y confiesa lo que hiciste. Entonces lo agarraron. Lo que pasa, dijo, es que cuando fuimos allá, que vi esto, empezó a contar cómo agarró el oro, plata y el manto, y lo tiene, hizo un hoyo en su casa y ahí lo tenía guardado. Entonces, ¿qué pasó? Agarraron eso, agarraron a toda la gente que él tenía, su familia, esposa, hijos, sus animales, sus enseres, todo, los mataron y todo lo quemaron. Mire qué delicado, porque no llevó bendición a su hogar, al contrario, lo que generó fue destrucción, y ese es lo peligroso. Pero hermano, nosotros no estamos para eso, sino estamos para considerar un punto aquí distinto, porque mire, dice, según de Samuel capítulo 7, verso 29, ahora pues dice, sea de tu agrado bendecir la casa de tu siervo. Mire, sea de tu agrado bendecir la casa de tu siervo. Es la oración de un hombre que está pidiéndole algo al Señor, para que permanezca siempre delante de ti, porque tú, Jehová, lo has prometido, y con tu bendición, oiga, con tu bendición será bendecida la casa de tu siervo para siempre. Mire qué pensamiento, qué distinto a lo que hizo Acán, porque ahora, ¿cuál es el anhelo? Que Dios dé la bendición a la casa, y que entonces, como será bendecida, eso será prácticamente de aquí en adelante, es lo que nosotros llamamos el concepto perpetuo, que tuvo un origen pero va a permanecer. Entonces, mire, hermano, qué lindo eso, porque ahora viene usted y dice, bueno, entonces lo que necesitamos es esto, buscar la bendición de la casa. Y hay muchos aspectos que uno debería de ver, pero déjeme que le empiece contando. Mire, para comenzar, esta es la palabra que se utiliza allí. El hebreo dice, por ejemplo, bendecir a Dios. Haya bendición, ¿verdad? Nosotros bendecimos a Dios, pero me gusta mucho, ¿ve? Bendecir con abundancia. Entonces, fíjese que cuando nosotros hablamos de eso, que tu bendición, porque así lo decía, ¿ve? Si tú bendices la casa, por tu bendición será bendecida. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos va a bendecir con abundancia. Pero tome en cuenta algo, hermano. Mire, uno de los errores que se comete en algún momento, y es que la gente, cuando habla de abundancia, está pensando solo en aspecto de orden material. No, la abundancia no implica solo eso, hay muchas cosas más. Fíjese, mire, dice, si tú me bendices la casa, seremos bienaventurados. O el otro que dice dichoso. Se recuerda que en el griego es un concepto que se dice el bienaventurado, el Macarios, pero precisamente se aplica como 3 veces dichoso, en espíritu, en alma y en cuerpo.
Entonces, fíjese, cuando llega la bendición, usted tiene que considerar algo. Porque mire, si Dios va a hacer algo, recuerde, hay bendición con abundancia, significa vida abundante, significa la vida del alma. Significa, hermano, de que prácticamente la gente está en muy buena condición, digámoslo, espiritual delante de Dios, porque está disfrutando lo que Dios le ha dado. Hermano, recuerde, le repito el texto que usted conoce muy bien: la felicidad del hombre no depende de los bienes que posee. Eso es lo que dice la Biblia. Y el apóstol Pablo decía que conocía el secreto de vivir teniendo mucho o teniendo poco. Entonces, fíjese, él tenía abundancia sin importar la faceta de dinero. Y mire, hermano, hay cuestiones que en algún momento la gente no se da cuenta. Déjeme que le explique esto. Bendecir con abundancia es que, mire, yo gano no lo suficiente y voy al límite todo el tiempo. Sí, tiene razón, pero usted tiene una situación. Usted no tiene que ir al hospital, usted no tiene que gastar en médico, usted no tiene que hacer gastos que otros sí están haciendo. ¿Por qué? Porque mire, la bendición llegó a su casa, que hermano está bien. Hermano, mire, otro solo con ver algún alimento. Mire, por ejemplo, un hermano que me recuerdo ahorita, tiene problemas con el ácido. ¿Qué pasa? Cuando él está así y come un poquito, hermano, de frijoles, se pone delicado con el ácido. Una semana, a veces hasta en silla de ruedas, otra semana con bastón, por comer frijoles. Y viene usted, hermano, mire, ¿y qué pasa? ¿Qué hace eso los frijoles con usted? Le despertaron la lombricita y más hambre le da. ¿Se pone mal? Nunca. Mire, hermano, qué delicado. Entonces, mire, una bendición que hay. Pero déjeme, yo le quiero contar algunas bendiciones que aparecen en la Biblia y que necesitamos ver. Mire, por ejemplo, Génesis 24, es cuando aquel siervo llega a la casa de Rebeca. Habla con los padres, está Labán ahí y todo, y empieza a contarles. Miren, dice, como está buscando esposa para Isaac, empieza a contar todo lo que hay, pero uno de los aspectos que cuenta es esto, exactamente. ¿Y qué es lo que dice? Mire, dice en primer lugar esta frase que es bonita. Mire, que dice: Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Uno le ha engrandecido, en primer lugar, el nombre de Abraham hacia Abraham, se recuerda. Y dice, y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos, asnos, 8 elementos, un reinicio. Entonces, fíjese, hermano, que cuando él empieza a decir, mire, él tiene solvencia económica. Nunca tiene que preocuparse qué va a comer, porque si quiere, destazan una vaca hoy o una oveja. Ahí comen todos. Hay suficiente. Entonces vea lo que dice: Jehová ha bendecido mucho a mi amo. ¿Cómo? Dándole prosperidad económica. Mire, ¿cómo es que cómo es que Jehová bendice la casa? Porque ese es el objetivo. Hermano, considerar esto. Le repito, no es de que usted diga, yo tengo que tener tanto en la cuenta de ahorro o de inversión. No, está hablando que usted tenga las cosas necesarias para aprender a vivir. Y eso, hermano, es muy importante. Hay gente que no lo ha visto de esa forma. Pero mire, por ejemplo, cuando usted ve lo que es de Jacob, más adelante, ya en casa de Labán, años después, le dice eso, mira, le dice, cuando yo vine, recuerde que él tuvo el conflicto con su hermano Esaú, salió huyendo, que lo quería matar, y llegó, le dice a Labán, mira, cuando yo vine, poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido. Oye, Jehová te ha bendecido con mi llegada. Entonces, mire, ¿cómo es que llegó la prosperidad? Porque ese es el punto. ¿Cómo es la bendición? Prosperidad. Le dio una bendición de prosperidad, incluso de área económica, como a través de la persona que contrataron. Hermano, mire, él cuando dice Jacob, mira, se perdió una oveja, me la descontabas. Estaba enferma, me la descontabas. Yo no podía dormir bien por las noches, por cuidar, y todo, le empieza a contar todo lo que le pasó. Pero mire, encontró algo, un hombre que era fiel para trabajar con él. Y hermano, mire, esa es una bendición donde usted no tiene que decir, ¿y no será que la persona que trabaja conmigo me está robando?
Mire qué delicado. Eso es bien serio. Entonces usted tiene que considerar esa faceta en su vida. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento hay gente que no se da cuenta de eso. Hay gente que simplemente avanza sin darse cuenta que Dios está prosperando la vida. ¿Cómo? A través de, si usted quiere verlo, un buen administrador, digámoslo así. Hermano, y esas cosas que de alguna manera uno debería de considerar. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Venimos nosotros y decimos, Jehová te bendijo con mi venida. Muy bien, pero entonces, hermano, ¿cómo era, por ejemplo, este hombre? Mire, le voy a contar. Estaba hablando con una persona hace poco que cambió de trabajo. Y dice, su primer día laboral, vino una persona que lo enviaron a hacer un trabajo, porque es lo que hace la empresa, ¿verdad? Tenía que enviar personas a hacer trabajos a residencias. Entonces, el material que le tenían que dar, esto y lo otro, ya. Aparentemente ya se lo habían dado. ¿Y qué pasó? Como este era nuevo, dijo, mire, me tienen que mandar todo este material. Él revisó las órdenes, no, esto ya se lo entregaron. Ah, entonces me lo han de haber robado. Él se quería robar eso. Mire, en el primer día encontraron ya un ladrón. Hermano, mire, hace años platiqué con otro hermano, me decía que él entró a una empresa precisamente. ¿Y sabe cómo llegó? Porque él compraba material. Y cuando llegó un día le dijo, mire usted, me cobró mal el producto que yo le compré. No, yo se lo cobré bien y todo, no. Porque mire, por ejemplo, la factura decía, pongámosle 10 sacos a 100. ¿Cuánto sería? 1000. Fácil, 10 por 100, 1000. Y usted me cobró, por decirle algo, 800. Y él le pagó los 800, pero cuando se dio cuenta, así estaba haciendo hacía algún tiempo. ¿Qué hacía la gente? Él cobraba tanto, eso le daban, pero se le estaba robando la gente porque no le decía, me está cobrando menos. Entonces lo contrató y me decía, fíjate, dice que entonces cuando me di cuenta yo, él tenía a su gente que aparentemente era de confianza, uno de ellos era el cuñado. Y por ejemplo ellos sacaban 15 sacos y los iban a entregar. Y decía, mire, vendí 10, vendí 12. Muy bien, aquí está el dinero, lo entregaban. 12 por 100, 1200, aquí está, muy bien. Y los otros 3 ya no los entregaba. Entonces ahí estaban robando, fíjese. Mire, un administrador bueno, Jehová te ha bendecido con mi llegada, le dijeron. ¿Y qué pasó? Entonces él empezó a controlar eso. Y entonces un día le dijo el dueño, mire, tenía tanto tiempo de que ninguno de los empleados me pedía un anticipo de sueldo. ¿Por qué? Porque con tanto que robaban no necesitaban. Mire, hermano, cómo nos bendice Dios con gente íntegra. Mire, por ejemplo, Génesis 39:5 habla de José y habla de que precisamente cuando José llegó a la casa de Potifar, dice, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición de Jehová estaba en todo lo que él tenía, tanto en la casa como en el campo. Entonces, ¿sabe qué ocurrió, hermano? En ese sentido, mire, usted se da cuenta de un hombre que tiene la bendición de Dios. Hermano, mire, hay cosas que la gente no se da cuenta, pero ¿sabe por qué puede prosperar una empresa? Precisamente porque usted está trabajando ahí, porque usted tiene la bendición de Dios. ¿Cómo llega precisamente eso, ve? La prosperidad. Mire, le voy a decir algo que a algunos no les agrada, pero yo era vendedor y hermano, la primera semana, la reunión, el sábado, el primer sábado ya sabía una reunión. Estas son las metas del año. Le subían uno el 5 al 10% de la venta del año pasado. ¿Cómo se ponía cada vendedor? Igual yo, bien bravos. ¡Hala! ¿Cómo es eso? Que hay que trabajar más, que no sé qué. Pero hermano, mire, yo realmente le voy a decir, en mi caso, yo trabajaba aproximadamente de 7 a 11:30. Cuando trabajaba hasta tarde, 12. No me gustaba trabajar muy tarde porque el riesgo de los ladrones, por un lado. Pero la otra situación, si usted vendía más, ganaba más. ¿Qué estaban ellos propiciando? Que usted tuviera un mejor ingreso. Pero hermano, nosotros nos enojábamos y no, mire, eso es lo que dice. ¿Qué pasó con José? Bueno, él era esclavo, no tenía ingresos, pero si José hubiera sido el que ganaba comisión por todo lo bueno que hacía, mire, se hubiera enriquecido.
Y eso es lo que usted tiene que ver. Jehová bendice la casa, ¿cómo? Dándole más trabajo. Hermano, mire, hace años le voy a contar, yo conocí unos, vamos a ver, el 2000, no, hace unos 27, 28 años, había un muchacho ahí, él era ilustrador del sector, allá por Tikal Futura estaba. Fíjese, entonces estábamos en el sector y él llegaba temprano, lustre, llegaba de oficina en oficina. Y pues los que cada día alguien más ilustraba y total, tenía su grupo. Vos andá ya tal lado, no, ya voy. Y no, ya no me da tiempo, decía él. Tenía su día cubierto de la ruta que hacía para ir a ilustrar. Fíjese, hermano, mire, tenía bastante trabajo. Y no solo eso, ¿sabe qué hacía él? A las 6 de la mañana tenía un canastón de pan y estaba vendiendo. Yo un día lo vi y me sorprendió que temprano ya estaba vendiendo y lo vendía todo. Y después, le repito, a ilustrar le iba bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Diligente. Mire qué interesante cómo nos prospera el Señor cuando la gente, hermano, hace eso. Pero, ay Dios, mire este otro. Aquí sí es un grave error, porque dice Micaía, ¿sabes qué le dice? Le dice a ¿de dónde vienes? Él dice, el levita dice, soy de Belén de Judá. Tome en cuenta, ¿es levita o es de Judá? No puede ser de los dos lados. Entonces Micaía, que tenía ídolos, le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y te voy a pagar tanto. Está bueno, dijo él. Y se pusieron de acuerdo. Entonces vino, ¿y qué dice? Y el joven era como uno de sus hijos. Pero mire, que serás para mí padre y sacerdote. Entonces, hermano, él tenía ídolos, pero ¿qué hizo? Lo quería tener como padre y lo tuvo realmente como su hijo, lo manipulaba como quería. Entonces, fíjese, pero mire, lo interesante dice, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y no es así, porque él lo que tenía era ídolos. Pero entonces, mire, hermano, cuando Dios va a bendecir la casa y la va a prosperar, hay que tomar en cuenta esto, que hermano, que lo que nosotros estamos haciendo no sea algo que rompa el orden bíblico y obviamente tampoco el orden legal. Es que mire, he estafado a tanta gente y Dios me ha bendecido con eso. No, eso no es prosperidad de Dios. Piense usted, hermano, un ladrón. Es que mire, Dios me ha puesto los clientes, tampoco es así la cosa. No, dijo, como tengo ídolos, si tengo un levita, Dios me va a prosperar. No, mire, incluso para escoger, tiene que escoger gente, es cristiano, es buen testimonio, qué bueno, pero también debe tener experiencia en lo que va a hacer. Él no sabe nada de carpintería y usted lo contrató como carpintero, ya va a la de perder, no va a prosperar su negocio, se va a ir a la ruina. Porque en lo que él aprende van a pasar tanto tiempo y su empresa tal vez no tiene capacidad para todo eso. Pero mire, ¿qué dice ahí? Elí bendecía a Elcana y a su mujer, después de que ella había presentado a Samuel, ¿se recuerda? Y ya lo dejó al servicio del Señor. Y entonces, ¿qué decía? El Señor te dé hijos de esta mujer, en lugar del que ella dedicó al Señor. Pero mire, ¿cómo bendice el Señor? La casa, con hijos. Y dice el texto siguiente, el Señor bendijo a Ana y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mire, interesante la cuestión, le voy a contar. Vino esta mujer, estaba atribulada de espíritu, amargada en el alma y esterilidad en el cuerpo. Un día derramó su alma y al fin, ¿verdad? Cuando le dijeron, digiere tu vino que estás borracha. No estaba borracha, sino era a causa de sus aflicciones, dijo ella. Muy bien. Cuando el Señor, si te dignas a ver a tu sierva, me das un hijo, lo dedicaré a ti, Samuel, ya, todo va bien. Pero entonces cuando ella le dijo al sacerdote, no estoy borracha, halle yo gracia delante de ti, le dijo, mire, ella pidió gracia. Y cuando usted va viendo Ana, su nombre significa gracia. Y cuando ve, ella tuvo 3 hijos y 2 hijas, que 3 y 2 son 5, y el 5 es número que significa gracia. Entonces, ¿por qué es que ella obtuvo lo que dice ahí, la herencia de Jehová, que son los hijos? ¿Por qué lo tuvo? Porque encontró gracia delante de Dios. Mire qué bonito, porque es parte de las cosas que usted tiene que considerar en algún momento, hermano. Mire, es la bendición de Dios para un hogar. Fíjese, mire, por ejemplo, cuando se habla de Job, mire lo que dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job.
¿Y qué dice? Empieza a contar que tuvo el doble de todo, de lo que tenía al principio, y eso que ya era rico. Ahora tenía el doble, pero ¿qué dice? Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Fíjese, pero entonces pasó algo, porque si usted se recuerda de Job, hermano, en la primera etapa tenía 7 hijos y 3 hijas, pero a los hijos varones sí les dio casa, a las hijas no les dio nada. Entonces ellos cada día organizaban un banquete en su casa, iban a comer ahí, invitaban a sus hermanas. Sí, pero ellas no tenían dónde vivir, no tenían casa, ellas no tenían recursos, ellos las tenían que mantener. Cuando ya ordenó prácticamente Job su vida, porque estaba en desorden, hermano, incluso dice la Biblia que él oraba por sus hijos, pero no oraba por sus hijas. Entonces, mire, interesante la situación, porque ahora, ¿qué pasó? Ahora que ya tuvo prácticamente un cambio de mente al encontrarse delante de Dios, dijo, no, hay que hacer las cosas bien. A sus 10 hijos, a todos les dio herencia. Mire, pero vea lo interesante, Dios le dio la oportunidad de volver a reiniciar y hacer las cosas de una manera correcta. Mire lo que dice ahí, Proverbios, el hijo sabio es el que regocija a un padre. Mire, el hijo sabio, motivo de alegría. ¿Por qué? Porque, hermano, es su hijo, fuente de alegría. ¿Por qué? Buen estudiante, buen cristiano, y como cristiano, buen servidor, como deportista, buen deportista, como estudiante, destacado, abanderado, hasta con becas, hermano. Mire, qué cosas. Hermano, a veces Dios nos bendice de esa manera. Mire, tiene hijos, y le repito, los hijos, hermano, a la gente, le conté, tengo un amigo, y él en su época, cuando no era cristiano, era violento, borracho, consumía y vendía drogas, problemático. A su tiempo llegó al Señor y su vida cambió, y tuvo 2 hijos, ahí están. Pero dice que incluso sus familiares le decían que él no merecía los hijos que tenía por el tipo de vida que él vivió. En cambio, cuando miraban los hijos de él, estudiosos, buenos trabajadores, con buenos ingresos, buena familia, todo bien, no se los merecía, le decía, pues no es que uno se lo merezca, es la bendición de Dios sobre la casa. Mire esta qué bonita, porque dice Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su casa. ¿Sabe qué pasó ahí? Vino, usted se recuerda, David quería llevar el arca del pacto, pero tomó una decisión incorrecta. Quiso hacer lo mismo que los filisteos. Quería hacer las cosas según lo que el mundo hace y no según la instrucción de Dios. Entonces, usted se recuerda, los filisteos llevaron el arca al devolverla en un carro, él hizo igual. El problema es que la carretera en esa época tenía hoyos. Y hermano, cuando la carreta iba, dice que tropezó y cabaló un hoyo y se hizo así, se tambaleó. Entonces, cuando se tambaleó, Usa hizo así para detener el arca y tocó y se murió. Entonces dijo David, no, eso es peligroso, mejor no. Lo dejó en casa de Obed-edom. Pero ese ni siquiera era, fíjese, ni siquiera era del pueblo de Israel, tampoco era del grupo. Si hubiera sido de Israel tenía que ser levita, pero no, en desorden David, mire, y dice Obed-edom geteo, es decir, Gat, filisteo. Entonces, ¿qué hizo? Jehová vio la actitud de él, lo bendijo a él y toda su casa. Entonces, ¿con qué lo bendijo? Con la presencia de Dios. Mire, hermano, entonces le contaron, ¿sabes qué? Le dice, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca, a causa de la presencia de Dios. Mire, hermano, una de las cosas que prácticamente abre unas puertas grandes para que la gente pueda obtener gracia y desarrollar cosas buenas, no es por la inteligencia, sino, hermano, porque usted porta la presencia de Dios. Porque la gente, mire, lo ve a usted y no sabe por qué, pero automáticamente ya tiene confianza en usted. Ya sabe que usted va a hacer las cosas bien. Ya sabe, mire, todo lo que hacen, hermano, tiene prácticamente un respaldo de Dios. ¿Sabes qué? Le dijo el Señor a Moisés, no, este pueblo está feo. Mi ángel irá con vosotros. No, le dijo, si tú no vas con nosotros, entonces mejor no nos movemos.
Tu presencia es la que prácticamente es la base de todo. Mire, hermano, eso es algo fundamental para usted y para mí. ¿Cómo es eso? Porque mire, llega la gente a su casa, no sé usted, su casa es, mi casa está más bonita pues no sé qué, cómo se siente de rico estar en su casa. Una paz, una tranquilidad. Mire, hermano, la presencia del Señor que se respira ahí. Hermano, mire, es normal porque eso siempre sucede. Usted como cristiano en algún momento se puede tener una incomodidad y puede molestarse. Es normal. Pero hermano, una cosa es que sea normal, que usted tenga alguna diferencia y no que todos los días haya pelea, porque ahí sí sería feo. El punto es que mire, la presencia de Dios. Y fíjate, hermano, que cuando uno tiene esa situación grande sobre su vida, la presencia de Dios, hermano, esa administración espiritual, mire, le permite a usted destacar. Yo le digo, hermano, yo no fui el mejor vendedor nunca, pero hermano, Dios me daba gracia y me permitía, hermano, entrar donde otros no podían hacer, porque yo miraba cómo esa presencia de Dios daba la confianza y la libertad en la gente para ser bendecida, y obviamente yo también. Porque entonces lo que pasaba, hermano, era eso de que en mi caso, hermano, lograba buenos negocios. Pero mire lo importante, ¿qué dice el 2 Samuel? Ya cuando supo David lo que había sucedido, ya empezó a hacer las cosas en el orden de Dios y preparó lo que usted y yo conocemos, el famoso tabernáculo de David. Pero entonces, ¿qué pasó? La presencia del Señor. ¿Y qué dice? Metieron el arca, la pusieron en la tienda que David levantó y ofreció ofrendas y todo. Pero mire, tenía la presencia de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Cuando alguien no está prácticamente en unidad con la presencia. Iba David, llevaba el arca, ¿se recuerda? Hermano, iba danzando, iba con alegría y todo. Cuando de repente llegó precisamente a su ciudad, Jerusalén, y ahí estaba el palacio y todo. Entonces pusieron el arca donde correspondía, pero Mical, la hija de Saúl, estaba, mire, así, desde la ventana del palacio, viendo allá abajo, y lo vio danzando. Y cuando David despidió a toda la gente, le dio pan, le dio vino y le dio una carne. 3 cosas. Entonces fíjese que vino esta mujer y cuando él llegó a su casa iba feliz, hermano, de eso y a bendecir su casa. ¿Sabe cómo se le apareció la señora? Y ya vi a ese hombre y que parece un cualquiera y que mire que por estar gritando, por estar saltando, hasta la ropa estaba enseñando, y empezó a decirle todo. Entonces David le habló a alguno y pum, se quedó y dice, y nunca más ella pudo tener hijos, estéril. ¿Por qué? Porque lo que menos buscaba Mical era la presencia de Dios. Mire qué delicado, hermano, qué delicado. Usted sí lo debe de hacer. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Mire, hermano, usted tiene la bendición de ser hijo de Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer con sus hijos que están pequeños? Agárralos, bendígalos. El texto famoso que incluso está en la Biblia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti y te dé paz. Y así, los 3 aspectos. Pero mire, hermano, la presencia de Dios. Si hay presencia de Dios en su hogar, muchas cosas van a mejorar. Mire, hermano, porque incluso esta es otra cosa interesante. Dice, cuando le habla Satanás al Señor sobre Job, le dicen, pero mira, ¿cómo no vas a estar así? Si mira, ¿qué hiciste con Job? Le pusiste valla alrededor de su casa, de él, de su casa y de lo que tiene. 3 círculos de protección. Mire, 1, Job, 2, su casa, 3, todos sus bienes. Entonces, mire, hermano, interesante la situación, porque ahí es donde usted va viendo cómo en algún momento una persona obtiene algo de parte de Dios. Mire, cuando llega la bendición de Dios hay protección. ¿Y cómo sabe que hay protección de Dios? Porque mire, hermano, cuando usted empieza a leer la Biblia, por ejemplo el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, hermano, hay cosas que usted no tiene que hacer nada, el Señor lo está defendiendo. ¿Por qué? Porque usted es temeroso del Señor. Esa es una bendición. Hermano, mire, lo que dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Es decir, si usted quiere 11,000 personas con un problema y usted no tuvo ese conflicto. Mire, ¿qué es eso? La protección de Dios. Le conté a aquella hermana que una vez nos decía que venía de Escuintla, empezaron a
asaltar el bus. Ella lo que hizo es que se puso a orar, tranquila, a orar y todo. Cuando a ella no la asaltaron, la protección de Dios. Hermano, mire qué delicada la situación. Me contó un hermano, dice, de un pastor que iba ahí tranquilo manejando. De repente, lamentablemente en la capital hay unos locos para manejar en moto. Y se le atravesó y ¡pum! Y cuando él vio, él le dio un golpe duro. Dijo, Señor, que no le pase nada. Y dice que dio vueltas en el aire y cayó parado. No le pasó nada. Los daños materiales pues se pueden arreglar, pero no hubo un motivo como para que él fuera prácticamente perjudicado. Yo, mire hermano, cómo Dios nos guarda hasta en esas situaciones. Entonces mire, cuando el Señor está en su casa, hermano, hay protección. Y mire, cuando llegó David y le contaron, fíjate David, que ya llegó la época de esquileo y ahí en la casa de Nabal está esto y lo otro y va a haber fiesta, mandó a los jóvenes. Y mire lo que le dijo el saludo de David: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo lo que tienes. Recuerde lo que dijeron de Job: tienes vaya, él, su casa y lo que tiene. Mire, él le dio una bendición similar, la bendición, la de la protección. Mire qué bonito. Pero ¿qué hizo Nabal? Lo menospreció. Pero el punto básico es que, mire hermano, cuando hay protección en su vida, mire, hay otros elementos interesantes, hay paz. Hermano, ¿qué ambiente más bonito el que debe de haber? Mire, ¿sabe cuándo es que nosotros empezamos a pelear? Precisamente. Fíjese que nosotros peleamos precisamente cuando usted y yo, hermano, tenemos una situación incómoda. ¿Sabe cuál es? Usted y yo nos estamos alejando de la presencia de Dios. Usted y yo, hermano, bajamos en nuestra calidad espiritual. Y por eso es que en algún momento, hermano, usted tiene que considerar eso, de que hay problemas. Y si usted no le da atención a eso, entonces, hermano, vamos a tener un buen conflicto. No debería ser así. Pero mire, avancemos. Porque mire lo que dice aquí la Biblia. Vamos a ver, estamos aquí. Viene el profeta Eliseo, cuando el muchacho que trabajaba con él se levantó de temprano y cuando vio un ejército rodeaba la ciudad, y cuando le dijo al profeta: mira, ¿qué vamos a hacer? Está el enemigo, está aquí, está allá y todo. Tranquilo, le dijo él, no temas. Oiga, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Mire, cuando está la bendición de Dios, hay protección. ¿Cómo se dio? Entonces vino el profeta y se puso a orar: Señor, hazme un favor, ábrele los ojos espirituales a porque solo ve lo material, solo ve el ejército del enemigo, los arameos. Pero entonces Jehová le abrió los ojos. ¿Y qué dice? Que vio el cerro estaba lleno de caballos y carros de fuego en derredor de Eliseo. Mira hermano, él solo miraba el enemigo, pero no había visto el ambiente espiritual. Mire, lleno de carros de fuego y caballos, hermano, y cuántos ángeles. ¿Se recuerda que un ángel, cuando fue el tiempo que David hizo el censo, no me recuerdo si fue 80 o 90,000 personas que destruyó en una noche? Lo mismo, hermano, el ángel destructor en el tiempo de Moisés en Egipto, un solo ángel, destrozó miles. ¿Y ahí cuántos estaban a favor de él? O sea, ¿por qué iba a tener miedo de Eliseo? Si ya sabía: Jehová es mi luz y mi protector. Eso lo cantaba él. Mire hermano, qué bonito. Entonces la bendición va centrada en ese sentido, y es lo que usted tiene que ver de alguna forma, porque sabe cuál es uno de los conflictos que en algún momento nosotros podemos tener, hermano. Es el hecho que tanto usted como yo podemos estar pensando, viendo solo la faceta material. Es que esos son puros delincuentes, pero también mire, hay un punto importante: equilibrio. Le voy a contar, en la zona 5 hace muchos años hubo un hermano, él era cobrador, y una de las cosas que le gustaba, obviamente, era manejar su moto. Pero un día cambió de moto y compró moto nueva, muy bonita. Yo la vi, me acuerdo, muy bonita. Tenía 1 o 2 semanas de usarla y en su trabajo. Pero un día vio que como a 2 cuadras, 200 metros, venían unos ladrones.
¿Qué dijo? El Señor los reprenda. Y se quedó allí. ¿Qué hizo? Vio los ladrones que venían de lejos. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Qué le pasó? Le robaron la moto. Ahora, ¿de quién fue la culpa? La Biblia dice que el sabio, cuando ve el peligro, ¿qué hace? Exacto, se aparta. Pero el necio cae. No, mire hermano, ¿sabe qué es eso? Esos son alardes de fe. A todos le va a pasar cualquier cosa, a mí nunca me va a pasar nada. ¿Quién dice que no? Un cristiano, incluso hermano, puede sufrir un asalto, un robo, un accidente, lo que usted quiera, hermano. No es que Dios quiera que nos vaya mal, sino para que entendamos algo. Pero mire hermano, él demasiada la confianza que tenía en ese sentido. Y le repito, cuando vi, me contó, fíjate, me robaron la moto y tal cosa, nunca la recuperó. Digo, ¿por qué le digo esto? Porque hermano, mire, la protección de Dios está ahí, sí, pero usted tampoco tiene que hacer esos alardes de fe. Usted tampoco diga, vamos a probar a ver si es cierto que Dios me está defendiendo. No, hermano, eso puede ser incluso una actitud de querer tentar al Señor. Por eso se recuerda, ¿qué le dijeron a Jesús? La segunda tentación, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles enviará cerca de ti, Salmo 91, y se lo dio incompleto. Y entonces Jesús lo reprendió y dijo, no tentarás, escrito está. Escrito está. Pero mira hermano, cuando uno hace alardes en algún momento, corre un grave peligro. ¿Sabe por qué? Porque hermano, entonces usted va a decir, no pasa nada. Así como multiplicó los panes Jesús, entonces que abunde todo lo que dice comer. No hermano, hay cosas que usted tiene que hacer, pero si solo es de ir a la tienda a comprar más. Pero hermano, mire, a veces uno quiere hacer eso, creer que tiene demasiada fe y no, estamos haciendo algo no de la manera correcta. Usted debe tener cuidado en ese sentido, porque hermano, ¿qué es lo que ocurre en algún momento? Hermano, por fe yo sé que tal cosa. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lamentablemente, parte de los problemas que tenemos, hermano, está exactamente en eso, de que tanto usted como yo a veces queremos hacer algo, pero no guiados por el Señor, sino hermano, les repito, haciendo alardes de fe, diciendo, voy a hacer esto porque la Biblia dice tal cosa, pero mire, el griego habla dos aspectos interesantes de la palabra, porque dice, uno es el logos, la palabra escrita, lo que usted y yo tenemos, el otro es el rema, la palabra que se hizo vida, la palabra que prácticamente pone usted en práctica, bajo la guianza de Dios. Por eso Jesús le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, le dijo el Señor, bajo el rema de Cristo, y empezó a caminar sobre el agua. El apóstol Pedro, ¿se recuerda usted? Él lo hizo bajo el rema de Dios, ¿verdad? Y de esto y tal cosa, todo era rema de Dios. Pero cuando usted agarra algo y dice, yo también lo voy a hacer, está imitando algo y tal vez no lo está respaldando. Si no es respaldo de Dios, hermano, entonces no hagamos alardes de fe. Entonces va a decir, no, es que estos 5 panes van a alcanzar. Mire, su hijo, el que está de adolescente, 5 panes solo para refacción le sirven. Que el Señor lo multiplique, no, mire hermano, alardes de fe, no, seamos prudentes. Eso es lo que usted y yo necesitamos de alguna manera, fíjese. Pero mire este otro, interesante, porque esa es otra bendición. Y algunos no lo ven como bendición. Mire, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y los hijos, por supuesto, plantas de olivas alrededor de la mesa. Pero entonces, mire hermano, hay un punto muy, muy necesario en su vida. ¿Sabe qué es? Hermano, hay una bendición. Y la bendición es el complemento. ¿Qué le dijeron hablando de Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré su complemento, una ayuda idónea. Mire hermano, el estado óptimo, ser casado. Y Pablo le dice, por ejemplo, a las viudas del Nuevo Testamento, cada quien cásese con quien sea, con tal que sea en el Señor. Es decir, el parámetro, hermano, no yugo desigual. Aprendan a escoger bien. Porque mire hermano,
parte de los problemas que tiene una persona, y por eso en algún momento tienen conflictos en ese sentido, es que a veces la gente escoge. Por ejemplo, cuando se habla del renuevo de Cristo, Isaías 11 dice, juzgará no por lo que vean sus ojos, sino lo hará con equidad. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa en algún momento, hermano? Hay gente que toma decisiones basadas exactamente en eso, mire, en lo que vieron sus ojos. Es que mire qué ojazos los que tiene él o ella. Es que mire ese cuerpo porque solo en el gimnasio se la pasa. Es que mire que no sé qué, es que siempre anda en carro. Sí, pero él no tiene carro. El carro o es de la empresa o es de algún su familiar. Entonces la gente a veces se deja impresionar por cosas como esas. Y realmente, hermano, mire, delicada la situación. Escoge, y le repito, escogió mal. Ahora lo que dice la Biblia en ese sentido es eso, ve, tu mujer como vid y que lleva fruto. Ahora mire, cuando usted lo va viendo en ese sentido, el libro de Jueces dicen algo interesante, porque los árboles fueron a buscar un rey para ellos. ¿Y qué dijo? Le dijeron a la vid, reina tú sobre nosotros. ¿Y qué dijo la vid? He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres. Entonces mire, hermano, ¿cómo sabe usted? Porque es lo básico. ¿Cómo sabe usted que está la bendición de Dios en su casa? En primer lugar, le dio una pareja. Y Proverbios dice, gózate con la mujer de tu juventud. Es decir, ya desarrolló una relación de muchos, muchos años. Y que entonces, ¿qué fuente de alegría es que la pareja, la esposa en este caso, o esposo en el caso de una hermana? Pero mire, motivo de alegría, disfrutar. Que realizar los sueños, desarrollar tantas cosas que mire son tan importantes, pero mire, algunos no lo ven así, pero vea, la bendición de Dios está exactamente en eso, le dieron la persona idónea para desarrollar su vida. Y hermano, le repito, ¿cómo llega la alegría? Por ejemplo, hermano, uno de los aspectos interesantes que usted lo ve constantemente es, por ejemplo, se sientan a la mesa. Mire, no sé cómo le fue a usted, pero le voy a contar. Nosotros tuvimos una limitación económica bastante fuerte, pero había una situación sí bien interesante. ¿Sabe qué era? Cuando estábamos allí, una de las cosas que siempre había, hermano, nos sentábamos, por ejemplo, en un momento a comer, y en lo que nos sentábamos a comer, empezaban mi mamá, mi papá a contar historias, a reírse y a contar cosas que, hermano, mire, empezábamos a veces si era por la tarde o era a las 6 mire, nos daban 10 de la noche y nosotros va de reír. Contaban unas cosas, mire, una alegría estar ahí. Había uno, quería ir con los amigos, pero estar ahí, hermano, un ambiente tan bonito, le repito, no estoy hablando de que había tanto dinero, no, había, hermano, una paz, un gozo de estar metido ahí, que, hermano, no quería uno salir para nada. Mire qué bonito, y eso es lo que usted tiene que hacer, porque mire, si a usted le dieron su complemento, usted ya tiene la pareja, usted tiene que disfrutar, y no solo eso, sino, recuerde, está también, hermano, porque ella hablaba de los hijos, ¿verdad? Hermanos, los hijos honran. Entonces, mire, hermano, motivos de alegría, su hijo salió abanderado, su hijo ganó esto, su hijo aquí, su hijo allá. Ay, mire, hermano, le voy a decir, por ejemplo, una de las satisfacciones que a mí me causó una gran alegría la primera vez que yo vi a mis hijos cuando tocaron trompeta en la zona 5 hace muchos años. Hermano, pasaron el tiempo de formación y capacitación y un día los pusieron a tocar. Ay, hermano, mire, yo no sé si ellos estaban nerviosos, pero yo andaba tan feliz. No sé cuántos fallaron, pero yo estaba feliz de verlos así. Mire, hace 2 años fue el último retiro que ellos pudieron tocar trompeta en el Retiro de México. Hermano, y habían estado muchos años juntos, pero por cuestiones laborales ya nunca coincidían, hasta ese año. Mire, hermano, cuando yo los vi ahí arriba, tocando a los dos, no se imagina cómo me sentía. Les tomé la foto, publiqué la foto, mire, hermano, no se imagina. Y ahorita que tuvimos el retiro, y los vi una vez más ahí tocando, hermano, créame que, mire, yo no sé, tal vez no debe ser así, pero uno hasta orgulloso se siente, mire, motivos de alegría. Entonces le repito, ¿qué es lo que dice la Biblia? Usted tiene motivos para estar feliz en su casa.
Tiene una pareja que obviamente, hermano, está haciendo una labor grande en la vida de sus hijos. Pero mire esta cuestión, como dice Proverbios 18, esta como me gusta, porque como lo dice es encontrar una buena esposa. Empecemos con eso, ¿encuentra una buena o una mala esposa? Pero encontrar una buena esposa es encontrar el bien. Mire qué bonito. Porque hermano, al final no importa cómo sea la gente, consigue pareja. Recuerde que Caín daba miedo porque Dios le puso una señal para que no lo mataran. Los hombres le tenían miedo y una mujer se enamoró de él y se casó. Una igual que él. Pero mire, el caso es que aquí dice una buena esposa, es encontrar el bien. Y dice, eso muestra que el Señor está contento contigo. ¿Por qué? Porque le dio lo correcto a usted. Entonces, mire hermano, usted no tiene que decir, mire, yo conocí un hombre que cuando hablaba de su mujer no hablaba bien. Hablaba muy, pero muy mal, y eso no es correcto. El punto es que, mire, un signo de que Dios está contento con usted, la pareja que le dio. Pero es que usted no conoce a mi esposo bien panzón, requisito para servir en el ministerio. Pero mire, hermana, un hombre de Dios, un hombre que se ocupa, un hombre que está en tantas situaciones, motivos de alegría. Eso lo tiene que aprender a disfrutar usted. La otra cuestión, mire, 1 Corintios 7 dice, hablando del marido incrédulo, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula santificada en el marido. Porque de otra manera, los hijos serían inmundos, pero ahora son santos. ¿Pero cómo? Mire, una pareja que está, obviamente, de yugo desigual, se casaron, ninguno era cristiano. Uno de los dos llegó a conocer al Señor, qué bien. Pero ahora hay algo importante, ¿sabe qué es? El hecho de que esa persona santifica su hogar, siempre y cuando la persona sea consagrada. Si anda mal, no puede santificar. Pero mire, el hombre es protegido espiritualmente por su esposa, que sí es cristiana y es espiritual. Mire, hermana, hasta otro motivo para buscar la presencia de Dios. Y mire este otro. Vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que estos sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Entonces, mi hermano, a veces hay que tener una actitud. ¿Cuál es la actitud, hermano? Mire, ¿de qué sirve que habla y habla y habla un montón de cosas, pero la conducta no está a la par? No, lo que dice el apóstol Pedro es esto, ¿saben qué? Miren, tranquilas. ¿Cómo se van a ganar a su pareja para que llegue a Cristo? Su conducta. Hermano, sencillo. El hombre igual, la conducta. Y hermano, si llega con actitudes de peleando todo el tiempo, ¿cómo se los va a ganar? Y eso que viene de la iglesia, a la que seria la cosa, no. Hermano, usted y yo tenemos que considerar esa faceta en nuestras vidas. Así que mire, muy importante esto. Mire, aquí está. Mire qué bonito esto. Porque entonces aquí están las casas que tienen bendición. 5 cosas le puse. En primer lugar, hermano, una casa que está con bendición tiene en primer lugar prosperidad. Pero le repito, la Biblia dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero como prospera tu alma. La prioridad es Dios. Hermano, ¿cómo sabe que usted tiene bendición? Dios le dio hijos a Ana. Hermano, Dios nos da en algún momento los anhelos de nuestro corazón. Es fruto de ¿qué? Del vientre. Aquí a mujer le dijeron, bienaventurado el fruto de tu vientre. Entonces, mire hermano, es parte de las cosas que usted tiene que estar feliz. Me acuerdo de una persona, tuvo 5 hijos, o cada vez que la mujer le decía que está embarazada, se enojaba. No, hermano, mire, motivo de alegría. Incluso le digo, el caso mío, ya mis hijos son mayores, ya son adultos, ya están casados. Y hermano, en un hogar, yo le digo, hace falta la bulla que hace un niño pequeño. Hace falta que se ría, hace falta que descomponga, hace falta, mire hermano, si no la casa está en silencio, porque ya solo adultos sabemos. No, mire, es una alegría tener eso. Y de ahí van a venir los nietos, hermano, la bendición también. Pero mire, la otra cuestión, casa con bendición, tiene la protección de Dios. Regresamos a Job, sobre él, sobre su casa y sobre sus bienes. Y hermano, lo último, la última bendición, la pareja que Dios le dio. Es que tiene usted la actitud, empiece usted a cultivar algo distinto en la vida de ellos.
y así las cosas van a cambiar. Así que mire, solo digámosle, Señor, gracias por lo que haces. Pues si alguien tiene un hogar que tal vez no es lo óptimo y que no sabe qué hacer, yo le diría, hay que dar el primer paso, entregándole su vida a Jesucristo. Dígale, Señor, entra en mi vida, por favor. Lávame de todos esos pecados que tengo con tu sangre preciosa. Inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Acérquese a una iglesia confiadamente, busque la presencia de Dios cerca de su hogar. Si no tiene dónde, lo invitamos a que nos visite los días que nos reunimos martes, sábado y domingo. Y hermano, usted que está igual, ya tiene un hogar y dice, no, es que esa bendición no la tengo, hay más bendiciones, pero con estas, hermano, piense usted, Señor, yo necesito tal bendición, ayúdame para que la tenga en mi hogar, diga. Así que, Padre, los ponemos en tus manos y te decimos, gracias, Rey bendito, por la obra de amor y misericordia que haces en cada una de nuestras vidas, y te ruego, renueva nuestras fuerzas, Dios, conforme los planes que tienes para nuestras vidas, Dios amado. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano.